Y comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Jueves 20 de octubre de 2011. Después de años, de décadas de terror, la banda terrorista ETA anunciaba que lo dejaba, que abandonaba la actividad armada y que ponía fin a décadas de asesinatos a civiles, de crímenes cruentos y de una causa que perdió la justificación cuando se empezó a usar la sangre y no la palabra como al instrumento. Lunes 18 de octubre de 2021. 3.648 días después de aquel, Arnaldo Otegi, el nexo de la banda terrorista ETA con la política, el líder ahora mismo de Bildu, la persona a la que todo el mundo identifica con ETA, pedía perdón. Pero no, realmente no lo pedía. Simplemente reconocía el dolor, simplemente reconocía el daño, pero en ese comunicado, en el que reconocía que el dolor era injustificable y que la paz llegó muy tarde, faltó una palabra clave, una palabra que muchos querían escuchar: perdón. Pero el jaque mate de hoy no va ni de verdugos ni de políticos. El jaque mate de hoy va de y para y por las víctimas injustas de esta brutal historia de nuestro país. Para las víctimas de ETA, con una voz autorizada, con una voz clave para entender qué se siente. Gorka Landaburu, periodista, víctima él mismo de ETA en el año 2001. Hablaremos de él y hablaremos con él de vivir, pero no vivir, del miedo, de la libertad perdida y de incluso la lucha contra el terrorismo, una lucha para la que no quisieron presentarse, pero que la vida y la libertad les obligó. Las víctimas merecen todo reconocimiento y sobre todo que no se usen como arma política del 2021 a 10 años de desaparecida la banda terrorista. Ese es el mejor homenaje que se les podría dar. Y ese es el homenaje que les vamos a dar. Bienvenidos a Jaque Mate. Aika mutil jeikiadi argia den miradi bainausia argia da gure oiarra kanpoan da. Aika mutil jeikiadi argia den miradi. Bueno, pues hoy en Jaque Mate, con motivo de este 10º aniversario desde que ETA decidió abandonar la actividad armada, desde que básicamente la sociedad española consiguió derrotar a la banda terrorista ETA, pues hoy, aprovechando esta efeméride, vamos a hablar con el periodista Gorka Landaburu, que además sufrió un atentado en 2001 de esa misma banda terrorista y que él siempre ha expresado que ha sufrido en su vida dos grandes dictaduras. Primero la de Franco y luego, cuando por fin la de Franco acabó, la de la banda terrorista ETA. ¿Cómo está? Pues estamos bien.
Estamos bien y como vosotros y como todo el país y parte del mundo saliendo de esta dichosa pandemia que nos ha trastocado a todos. ¿Qué recuerdo se le viene a la mente que 10 años después de este final de la actividad armada? ¿Qué sensaciones tienes 10 años después de este, por fin, buen hecho del final de ETA? Bueno, el primer recuerdo que tengo es que efectivamente es una noticia que hace Ujú. 10 años esperábamos, por lo menos en los círculos políticos y periodísticos aquí en el País Vasco, sabíamos que iba a llegar efectivamente un comunicado y un comunicado muy importante de la banda terrorista. Me pidió a mí, volviendo de la carretera de Pamplona a San Sebastián, estaba con mis dos escoltas y les dice que pusieran Radio Euskadi a las 7 de la tarde porque efectivamente iban a hacer público el comunicado. Pues fue un sentimiento de gran alegría, pero con un sabor agridulce, ¿no? Por fin se terminaba toda esta pesadilla, verdadera pesadilla, que había durado muchas décadas, con mucho sufrimiento, alegría porque ya era el final. Al final recuerdo perfectamente que uno de mis escoltas me dijo, Gorka, esto no se ha acabado. Le dije, sí, sí, esto ya es el final, final de ETA. Y después, pues, agridulce, digo, porque de repente se te venía a la memoria, pues, a todos los asesinados, los amenazados, los muertos por esta banda terrorista y sobre todo cuando has enterrado a muchos amigos, pues lo siente profundamente, ¿eh? Bueno, pues ese sentimiento agridulce. 10 años después decimos, bueno, pues que lo importante es que en Euskadi, sobre todo, los que estamos escoltados, amenazados, los que sufrimos un atentado, pues recobramos la libertad. Y eso de la libertad es una cosa importante. Cuando no la tienes, te das cuenta de la importancia de la libertad. Cuando uno tiene libertad, pues no se da cuenta que efectivamente vive libre. Pues eso lo que nos pasó a mucha gente es que recobramos la libertad. Y eso era lo más importante. ¿Y cómo se vive hoy este recuerdo? Porque de ETA se sigue hablando bastante. En la política suele ser un tema recurrente, pese a que la banda armada ya definitivamente hace 4 años más o menos entregó sus armas y se disolvió definitivamente, pero sigue en el nombre de todos. Sí, sigue el nombre de todo. Ahora mismo, bueno, pues los 10 años naturalmente que hay que celebrarlos, porque la memoria sigue siendo muy importante. Es cierto que vivimos libres en el País Vasco, ya no tenemos que mirar debajo del coche ni a la salida del portal, ya no hay pintadas, ni amenazas, ni pancartas. En la mayor parte de los pueblos de Euskadi han desaparecido. Y sobre todo una cosa importante, lo que ha desaparecido es lo que yo siempre suelo decir, es las miradas de odio que había, ¿no? De gente joven que en la calle te miraba, aunque tú le sostenías la mirada, o en las concentraciones de Gesto por la Paz, en las que yo estuve casi en todas, siendo miembro de Gesto por la Paz además, de las miradas de odio que había, ¿no? Pero lo que a mí más me entristece es que en vez de hablar de recuerdos, de memoria, de relatos, de víctimas, de no olvidarlas y de memoria sobre todo, pues hay partidos políticos, desgraciadamente, que siguen utilizando, como acabas de decir, efectivamente, prácticamente todas las semanas se vuelve a hablar de ETA. Y lo que es inadmisible desde mi punto de vista es la manipulación que se está haciendo. Primero a las víctimas. A las víctimas somos un mundo tan amplio y tan diverso como la propia sociedad. Entonces, que nadie utilice a las víctimas. Desgraciadamente, pues hay partidos políticos, y lo digo claramente, que como el Partido Popular y Vox en este caso también, de que utilizan a ETA por intereses personales, por intereses, digamos, políticos, y mezclan todo, meten todo en el mismo saco y sigue siendo el comodín de muchos partidos políticos. Eso es inadmisible. Aquí hay que hablar del terrorismo, de la violencia, de lo que ha pasado, de los relatos. Ahí tenemos cosas importantes
como Patria, como la película Maisabel que acaba de salir, que son un referente de información para la gente, sobre todo para la gente joven. A mí me interesa más la gente joven en ese sentido, pero yo no aceptaré, y no soy la única víctima, que estamos denunciando hace tiempo que todos los miércoles en el Parlamento, en la sección de control al gobierno, se utilice a ETA para atacar al gobierno o al que sea, aunque se utilice políticamente con intereses partidistas. Eso tendría que borrarse de la política diaria de este país, pero parece que a uno les interesa más que a otros. Hay cabreo de una parte de las víctimas con esos partidos políticos porque a veces parece que casi quieren enfrentar, yo por lo menos la sensación que tengo a veces, que quieren enfrentar a unas víctimas de ETA con otras, porque casi establecen como un grado de tú eres más víctima que el otro. No, yo creo que entre víctimas podemos tener opiniones diversas, de hecho, como la propia sociedad, pero no van a conseguir a dividirnos ni mucho menos, porque si tenemos un leitmotiv, todas las víctimas del terrorismo aquí, es que nos respetamos, cada uno defendiendo la oposición que tiene. Aquí el problema no es que puede haber víctimas de primera, de segunda, etcétera. Yo me considero mismo una víctima privilegiada. ¿Por qué? Porque no soy del anonimato, soy periodista desde hace 44 años, he vivido efectivamente las dos dictaduras, como tú dices, he estado en el primer plano de la actualidad y tengo una pluma, un ordenador hoy o tengo un micrófono, ¿no? Entonces sí me puedo considerar privilegiado y doblemente privilegiado porque ETA intentó asesinarme y no lo consiguió. Y entonces yo sigo hablando y ya le dije claramente que os habíais equivocado, le dije a ETA, le dije, os habéis equivocado, me habéis mutilado las manos, me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, cicatrices en todo el cuerpo, pero no me habéis cortado la lengua. Y da la casualidad que soy periodista y seguí escribiendo contra ETA, contra la violencia irracional y sin razón, y efectivamente, pero las víctimas nos respetamos los unos a las otras y ahí no nos van a dividir. Y a las personas jóvenes, hablábamos antes de las personas jóvenes, hay una generación que nació con ETA ya bastante extinguida o directamente desaparecida. Yo, por ejemplo, cuando ese 20 de octubre de 2011 ETA anunció que dejaba la actividad armada, yo tenía 10 años y como yo cada vez más personas. ¿Cómo se puede mantener vivo el relato de las víctimas, de lo que ocurrió, de la crueldad de la banda terrorista? Es verdad que hoy gente como tú que tiene 20 años, pues no ha conocido ETA directamente porque sus acciones armadas desaparecieron hace 10 años, ¿no? Pero y es verdad que hay una encuesta aquí que se ha hecho en el País Vasco hace un año que demostraba la misma razón, es decir, que la gente de 18 a 20 años que estaba en la universidad, etcétera, pues que sí habían oído hablar de ETA, pero que no sabían quién era Miguel Ángel Blanco, que no sabían efectivamente, supieron que ETA existía, pero no lo tenían claro. Y ese es el gran déficit democrático de la sociedad que tenemos. Entonces hay un culpable de todo esto. Pues el culpable puede ser la propia sociedad, puede ser la educación que estamos dando, los mismos padres, en final de la sociedad. Las sociedades en general, cuando pasan unos dramas como han sido el de ETA, tiene tendencia a olvidar y se olvidará con el tiempo. No hemos resuelto todavía temas de la guerra civil, con tanta gente en fosas comunes, 100.000 personas, según lo que dice. No lo hemos resuelto 80 años después. No digo que no vamos a resolver el tema de ETA, pero hay muchas cosas que resolver, que son los desaparecidos, los culpables, la justicia, la reparación, evidentemente, ¿no? Yo lo que quiero hacer es simplemente de que tomemos conciencia, no es cuestión de estar encima del tema continuamente, pero tiene que haber memoria. Entonces, ¿la memoria cómo se hace? Pues se hace hablando sin tapujos de lo que ha pasado. Habrá no un relato, habría varios relatos. Hay que hacer películas, ya lo hemos dicho antes, como la película Maisabel, que es una referencia de un tema muy particular, pero muy profundo, que se llama también la convivencia. Perdón, que a mí es un tema que me gusta. Está el libro Patria, están otros relatos. Hay mucha gente del anonimato que hay que hacerles hablar.
para contar en los medios de comunicación, en las escuelas, en la universidad, en los institutos, donde sea posible, contar efectivamente lo que ha pasado. Y a partir de ese momento es cuando se construye la memoria, porque yo siempre digo que aquí no hay futuro si no hay memoria. Y un país que no quiere ver el futuro, tal. Las cosas se van olvidando con el tiempo, porque toda sociedad, todo país tiene su lado oscuro y tiene tendencia efectivamente a olvidar. Pero en fin, nosotros estamos, los que hemos estado en primera fila, por desgracia, o gracias a Dios en mi caso, para contar y explicar a la gente joven que eso ha ocurrido. No simplemente que eso haya ocurrido, que había gente que cogía una pistola según una pseudo-ideología y patria y banderas, etcétera, etcétera, sino que eran terroristas que mataban. Y no se puede matar a nadie, y menos en democracia. Entonces vamos a explicar a la gente lo que ha pasado a través de relatos y de historia, por lo menos para que sepan. Y sobre todo, y termino con esto, diciendo para que esto no se vuelva a repetir. Y yo creo que precisamente yo le cuento a gente de mi edad. Bueno, es que hay mucha gente que, como contabas tú antes, recuperó la libertad en 2011, hace solo 10 años, después de vivir primero una dictadura franquista y después de luego vivir la dictadura y el miedo de una banda terrorista. ¿Cómo se le puede explicar esto a alguien que no lo vivió, que no sabe lo que era esta banda terrorista porque era niño o porque dentro de un año nos pasará, ya ni había nacido ni siquiera? Bueno, pues es historia. Si uno ve la película de Maishabel, que yo ya la he visto, pues puede entender ciertas cosas. Ciertas cosas que efectivamente había gente que se dedicaba a matar. Y además en democracia, que eso es mucho peor. Matar siempre está mal, pero peor sobre todo en democracia. De que había gente joven que les habían limpiado más o menos el cerebro y que en nombre del País Vasco, de una Euskadi libre y con la Icurriña encima del monte y etcétera, iba a venir efectivamente la libertad, la república o lo que sea. Ese es el error. Yo creo los valores que hoy están tan en moda de hablar de ellos, y que hemos perdido muchos valores. Mira, la pandemia también es una gran reflexión. Después de la pandemia, ¿qué es lo que pasa? Los valores. Ahora hay problemas con ciertos sectores de la juventud, que no se puede criminalizar a la juventud, pero la juventud si protesta es porque hay razones que le hacen protestar. Vayamos al fondo de los problemas. Intentemos hablar, que es muy complicado en este país, porque depende cada uno dónde se sitúa, y no hay diálogo. Y el diálogo permitió también llegar al final de ETA y explicar que hace poco, antes de ayer, recientemente, en tu ciudad, en tu país, o el País Vasco, que tú conocías, etcétera, pasó esto con tal persona, porque había una organización que se convirtió en una banda y utilizaba coche bombas para matar a diestro y siniestro, y que utilizaba las pistolas y que utilizó el chantaje para sacar dinero y que durante muchos años vivió en este país porque tuvo un cierto apoyo. Eso es clase de historia, pero cuando en los institutos, yo sé, todavía no se habla ni de la guerra civil a los alumnos de 17 o de 18 años, vuelvo a decir lo de antes, hay un problema y tenemos que plantear ese problema. Eso se llama educación, y educar en los valores del respeto a la vida, del respeto a las personas, a las ideas, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que hacerlo cada uno en nuestro ámbito. También me acompaña en esta entrevista mi compañera Ángela León, que tiene las siguientes preguntas. Ángela, adelante. Bueno, lo primero, buenas tardes. Y mi primera pregunta es, ¿cuál cree que ha sido el problema de España con respecto a ETA? ¿Qué ha hecho mal el Estado español para no poder resolver este conflicto antes? Bueno, el gobierno español no es responsable. El gobierno español pues intentó con las fuerzas de seguridad del Estado de luchar contra ETA, ¿no? Lo que pasa es que ETA se metió en una vorágine de un camino sin retorno. El único y grave error que cometió el gobierno español, el de Felipe González en particular, es de intentar luchar con las mismas armas del terrorismo. ¿Qué quiero decir eso? Que hubo guerra sucia, que hubo terrorismo de Estado. Vuelvo a repetir para que se me entienda bien. Terrorismo de Estado, de las cloacas del Ministerio del Interior, con dinero para pagar a gente mercenaria y ejecutar y matar a gente
que no era de ETA, cercana a ETA en el País Vasco francés. Eso, un gobierno democrático, es inadmisible y ojalá que ahora pedimos que se resuelvan también todos los casos, los 300 que quedan por resolver de los asesinatos de ETA, también hablemos de este tema. Y lo conozco perfectamente porque yo conocí a Miquel Zabalza y a mucha gente también que ha sido torturada. Y vuelvo a repetir para que se me entienda bien, yo, víctima de ETA, digo que en este país se ha torturado y ha habido guerra sucia. Algún día habrá que aclararlo también. Y con respecto al terrorismo en sí, ¿cómo definiría el terror que implica que ha implicado, que ha influenciado, propagado el terrorismo de ETA? ¿Cómo lo definiría? Bueno, pues eso es un poco complicado, es una larga historia. ETA, no olvidemos que nace durante el franquismo, nace en los años finales de 50, 60, era una pseudo organización poco romántica contra la dictadura, donde se colocaban banderas vascas, a veces con algún artefacto que no, pero se luchaba por la cultura y por los símbolos del País Vasco, sobre todo en una dictadura. Conozco bien el tema también porque yo nací en el exilio y he vivido 20 años en París antes de volver a mi tierra, que es el País Vasco, ¿no? Y entonces después todo descarriló a partir de los años 70. El juicio de Burgos fue un juicio no contra los que fueron condenados en el juicio de Burgos, sino fue un juicio contra la dictadura, porque en el mundo entero, en Francia, yo participé en manifestaciones en París contra el juicio de Burgos y en toda Europa y en el mundo entero la gente se movilizó contra este juicio sumarísimo militar contra 16 militantes de ETA de la época. Y después no olvidemos que hubo los 5 últimos fusilamientos. Un mes antes de morir, Franco se fusiló a 5 jóvenes, 3 del FRAP, 2 de ETA, uno de mi pueblo, que también conocía, que se llama Chiqui Paredes, y bueno, ¿eso qué hizo que ETA tuviera una aureola antifranquista, antidictadura en el mundo entero. Y esa aureola se ha mantenido durante muchos años. Lo que pasa es que después ha llegado la democracia, y una de las ramas de ETA político-militar, sí se disolvió, negociando con el gobierno se disolvió, y menos mal porque era una rama muy peligrosa. Llegó a un acuerdo con Adolfo Suárez, que era presidente del gobierno en la época, y se disolvió a principios de los años 80. Y la otra rama, la más dura, ha seguido hasta el 2011, desgraciadamente. Y en ese tema es el problema que siempre digo, ¿por qué ETA ha durado tanto tiempo? Pues ETA ha durado mucho tiempo porque tenía un apoyo popular, no general, era minoritario, pero era importante. En cada pueblo había gente simpatizante de la organización terrorista, que a través de su brazo político, que en la época se llamaba Herri Batasuna, pues pasaba información, daba documentos, sacaban fotos, seguían a los perseguidos, etcétera. Sin ese apoyo político que tuvo, ETA hubiese desaparecido como ETA político-militar desde hace muchos años. Pero por eso duró mucho tiempo y fue la organización terrorista que más ha durado en Europa, más que Lira, más que las Brigadas Rojas en Italia, Baader-Meinhof, que duró poco en Alemania, o Action Directe, que era en Francia. ETA gozó de esa buena salud, entre comillas, por el apoyo que tenía de un brazo político, que no era todo el brazo político, pero sectores importantes de ese partido que se llamaba Herri Batasuna. Y después de Herri Batasuna, ya en nuestra actualidad, ahora mismo del que se considera, o que muchos sectores de la política de nuestro país consideran el brazo político de ETA, en la continuación de ETA en la política, es Bildu, que hay sectores que lo consideran y hay sectores que dicen que no tiene nada que ver Bildu con ETA. ¿Usted qué opina? Bueno, yo quiero decir una cosa, ya no existe brazo político porque no existe ETA. ETA desapareció, bueno, se disolvió puntualmente en el 18, pero en el 2011 es cuando dijo que se acabó. Y se ha tardado un poquitín más para disolver y entregar las armas, es para organizar, digamos, esa salida, cierre de persiana. Al no existir una organización terrorista, no hay brazo político. Entonces, ¿qué quiero decir? EH Bildu es un nuevo partido político.
no es Herri Batasuna. Que mucha gente de Herri Batasuna se ha integrado en H. Bildu, que por cierto no es un partido, es una coalición donde hay varios partidos en los cuales está Eusko Alkartasuna, del ex ex Lehendakari Garaikoetxea, que fundó el partido de una división con el Partido Nacionalista Vasco. Se puede decir que son los herederos. Yo no sé lo que son los herederos. Lo que está claro es que H. Bildu no es Herri Batasuna y no es ETA. Y están ahora tienen los votos que tienen, nos guste o no nos guste, les tenemos que aceptar. Y les aceptamos como partido, siempre y cuando acepten las reglas democráticas. ¿Y cuál es la regla democrática principal que aceptaron cuando pusieron los estatutos o firmaron los estatutos nuevos cuando se puso en marcha el Bildu hace 6-7 años? Es que renunciaban a todo tipo de violencia. Entonces, vuelvo a decir, ¿nos gustará H. Bildu más o menos a los otros? Pues han entrado efectivamente en la vía democrática. Alfredo Rubalcaba, que fue ministro del Interior y ministro durante muchos años también con Zapatero, decía una cosa muy clara: o votos o bombas. Cuando se disuelve ETA, gracias también a la presión de Herri Batasuna y del mundo radical Abertzale, que empujó con Arnaldo Otegi para que eso se terminaba, con Jesús Eguiguren, Partido Socialista de Euskadi, en el proceso de paz que fracasó, pero fue el impulso para el final de ETA. Si aceptamos los votos y dicen no a las bombas, pues le tenemos que hacer venir. Y yo siempre les digo, además, cuando tengo discusiones o debates en la televisión, sea vasca o no vasca, les digo a todo ese mundo: bienvenidos al mundo democrático y al club de la democracia, pero sin empujar, porque algunos llevamos bastante tiempo aquí. Ángela. Sí, a mí, ya que estamos hablando de H. Bildu, me gustaría preguntarle por la figura de Arnaldo Otegi. ¿Qué opinión le merece y hasta qué punto ha sido fundamental en todo el dolor que ha perpetrado ETA desde su fundación? Arnaldo Otegi ha sido terrorista en los años 80 y ha participado en comandos y en acciones terroristas, pero bueno, después cumplió con lo que tenía que cumplir y después se convirtió en el líder carismático de la izquierda abertzale a través de Herri Batasuna, etcétera, etcétera. Después tuvo un papel discreto, pero muy eficaz, de empezar a discutir con ese caso con Jesús Eguiguren, que es un personaje importante que todavía no se ha reconocido la labor que han hecho, y el acercamiento de posturas era que Arnaldo Otegi lo que intentaba era convencer a ETA para que dejara las armas. Esa batalla Otegi la perdió dentro de su propio partido, pero finalmente la ganó, justamente cuando le metieron en la cárcel 6 años por intentar reconstruir lo que dijeron los jueces Herri Batasuna. Otegi tuvo su pasado, es un hombre que todavía ha jugado un papel importante. No os olvidéis, Zapatero dijo que era hombre de paz. Bueno, yo no sé si es demasiado decir hombre de paz, pero yo les puedo asegurar, y según las informaciones que manejo desde hace muchos años, jugó un papel determinante para llegar al final de ETA. Ahora bien, Arnaldo Otegi yo creo que lo que tendría que hacer ahora es retirarse del primer plano de la política. Ha hecho el papel que le correspondía, tuvo el pasado que tuvo, después el presente es diferente, pero su transacción del pasado al presente jugó una clave importante para el final de ETA. Él fue en parte que convenció a la cúpula de ETA de abandonar definitivamente las armas. Pero hoy sería mejor retirado de la política y dejar plaza a los jóvenes de la izquierda abertzale, que nos guste o no nos guste, es un partido radical, nacionalista, abertzale, como solemos decir aquí, pero no olvidemos que es el segundo partido político más votado en el País Vasco. Perfecto. Y con respecto a la presencia o a la participación en estos debates de la formación política de Vox, ¿qué le da más miedo, Vox o la posible actuación o el proterrorismo que puede tener EH Bildu? Mira, H. Bildu no me da ningún miedo hoy en día. No me da ningún miedo porque han pasado 10 años
y efectivamente no ha habido ni una acción. Puede haber grupúsculos, puede haber onguetorris, que ya sabéis lo que es, esos recibimientos inaceptables por mi parte. Yo creo que van a ir desapareciendo. Ellos se han dado cuenta que la vía no es esa. Ellos tienen que descargar una mochila que es muy importante. A esos yo les exijo, a esa izquierda aversale que existe hoy democrática, que también haga un mea culpa, que hagan una autocrítica de todo lo que ha pasado, que lo hagan políticamente. No les pido que se arrodillen en la plaza pública del pueblo y se autoflagelen, sino que hagan una reflexión para decir que esto no ha servido absolutamente para nada, ni para ellos, ni para su mundo, y menos para la sociedad vasca en general. Eso es lo que les pido. Y yo creo que va razonablemente en ese camino, y creo que por ahora o a corto plazo estamos vacunados y no va a haber efectivamente una vuelta atrás en todo lo que estamos hablando. De Vox yo no voy a comparar una cosa a otra. De Vox yo digo que tenemos que estar alerta y preparados, porque ya no es cuestión de actos terroristas, estamos hablando de convivencia. Estamos hablando de racismo, estamos hablando de xenofobia, estamos hablando de gente, y ya tenemos ejemplos en Europa, que quieren destruir parte de nuestra democracia que nos ha costado tanto en organizar y en poner en pie. Lo veremos con el futuro. Yo espero que esta gente no tenga más votos de los que tiene, que a mí personalmente también me avergonzan, pero Vox es una cosa que hay que estar alerta a la sociedad. Viene a quitarnos derechos y viene intentando pues dinamitar en cierta manera la sociedad. Lo estamos viendo en Francia con Le Pen, se está viendo en Hungría, se ha visto en Austria. Esta gente es populista total, peligrosa. Es muy peligrosa y todavía no nos hemos dado cuenta que es gente de peligro. Entonces los demócratas, los que hemos defendido la democracia, la libertad, que hemos luchado contra el terrorismo, que hemos luchado contra el franquismo y todo eso, avisamos. Yo por lo menos lo hago. Cuidado con esta gente que han llegado para quedarse, y es un peligro para la democracia en sí mismo. ¿Hay miedo a un rebrote del fascismo cada vez más que pueda ser mayor del que ya es? Yo espero que no. Espero que efectivamente las conciencias se abran. Estamos en un mundo convulso, muy volátil a nivel de la política. Lo vemos en este país, que en vez de asentarse o dialogar, como hay que hacer con Cataluña, hay que sentarse, hay que hablar. Si hay que hablar con el diablo, hay que hablar, pero hay que sentarse, como lo hicieron Arnaldo Tegui o lo hicieron Jesús Eguiguren en su momento. Yo creo que en Europa tenemos que estar, estamos preparados, pero hay que concienciar. La gente joven, que vosotros sois jóvenes, cada vez se aleja más de la política, porque el espectáculo es bochornoso, ¿no? Pero para que no crezca Vox como ha crecido hasta ahora, corresponde a los partidos públicos, políticos y a la sociedad civil en general de alertar. Decir que estos señores vienen en contra. ¿Que subirán o no subirán? Bueno, yo no quiero comparar con el año 1933, antes de la Segunda Guerra Mundial y la subida del nazismo y de Hitler. No estamos ni mucho menos a ese nivel, pero también tenemos mecanismos para defendernos en democracia. Pero sobre todo yo pido conciencia, como pedía en su momento contra ETA a la gente. Seamos conscientes que tenemos una banda criminal y que tenemos que conseguir la paz. Y tenemos que eliminarlos como terroristas o como que lo son. No quiero comparar con Vox porque es la comparación fácil que algunos caen en la trampa. ETA era ETA, H. Bildu es H. Bildu y Vox acaba de llegar. Pero acaba de llegar con ideas, para mí, antidemocráticas. Y hablábamos antes de la democracia, hablábamos antes de la libertad. Y hablábamos también de los escoltas, que es un poco una manera de ver tu libertad restringida a cambio de que puedas evitar que te maten o que cometan un atentado contra ti. ¿Cuánto tiempo llevaste escolta? ¿Cuántos años fueron? Yo estuve con escoltas 12 años. Un año y medio, 12 años estuve con escoltas. Un año y medio antes de mi atentado tuve un escolta que me llamó el ministro del Interior, Aceves, en la época. Yo estaba en Madrid, además en ese momento salía de la redacción de Cambio,
y me dijo, ¿cuándo vuelves a Zarauz, es donde vivo? Me dijo el ministro, porque no me sorprendió, estaba en la Puerta del Sol, que me llamara el ministro directamente y para decirme, ¿dónde estás? Estoy en Madrid. ¿Cuándo vuelves a casa? Mañana, Zarauz. Pues cuando vayas a casa, vete a la comisaría de la Policía Vasca de la Ertzaintza, que te espera un señor que va a ser tu escolta. Yo, ¿qué me estás diciendo? No, no, la cosa va muy en serio, me dijo, estás en los papeles de ETA que hemos descubierto. Y entonces, bueno, pues eso se te cambia la vida, te cambia todo, se te priva de libertad, no puedes salir tranquilamente a comprar el periódico, por ejemplo, o el pan, ¿no? O a tomar una cerveza, estás acompañado. Estuve yo 12 años después de cuando salí del hospital, que estuve como unos 15, 20 días después del atentado, para curar las heridas que tenía, salí con 2 escoltas. Y eso duró hasta el 2011, 2000, sí, pocos meses después del comunicado de ETA. Y se llega a perder el miedo a ETA, o sea, los meses después, ¿se llega a perder el miedo? Bueno, yo no sé si de miedo no es que quiera ser valiente ni ponerme ninguna medalla, que no la necesito. Yo miedo, temor más que miedo. Miedo no he pasado. He empezado miedo, más miedo por mi familia, por mi mujer, por mis hijos que por mí. Soy un poco inconsciente, lo reconozco, o será la educación que recibí. Perdona, que tengo aquí el catarro de la educación que decía que recibí en Francia, que es importante, porque yo tuve la suerte de nacer y vivir 20 años en democracia, que era democracia francesa, ir a la escuela pública francesa, y el padre, que tenía una responsabilidad política importante, que era vicepresidente del gobierno vasco en el exilio, que ese gobierno se mantuvo durante todo el exilio, ¿no? Y el miedo yo lo respeto, sé que hay gente, y te conozco víctimas y amigos que han pasado miedo, verdadero miedo, hay gente que ha tenido que salir del país por ese temor, por ese miedo, respeto absoluto, pero en este caso no. En este caso yo, perdón, decidí quedarme aquí hasta el final y hasta lograr la paz y todavía estamos aquí. Así que yo siempre he tomado eso en consideración y ahora quiero añadir una puntualización. Menos mal que había escoltas, o tuvimos escoltas, mucha gente, profesores, magistrados, concejales, políticos, periodistas, universitarios, etcétera, etcétera. La lista es muy larga. Y creo que no se ha hecho el homenaje merecido a los escoltas. Gracias a esos escoltas ha habido mucho menos muertos de los que podía haber habido, porque ETA raras veces se atacaba a una víctima con escolta. ¿Y cómo era vivir con ETA? Porque, claro, 12 años se dice rápido, 12 años con escolta. Se dice rápido, pero son 12 años en los que los hijos crecen, el tiempo va pasando, los amigos también están ahí. ¿Cómo es la vida con escolta? Es complicada, te quitan la libertad o la semilibertad. Y yo lo que pasa es que en mi caso intenté, y ya lo dije en casa y lo dije a mis amigos, le dije, mire, yo tengo escoltas ahora por obligación, pero voy a intentar hacer la misma vida que he hecho sin escolta. Y es que lo que procuré hacer, salía mucho menos, evidentemente. Los domingos me quedaba en casa porque mis escoltas, que eran privados, tenían que descansar por lo menos un día a la semana. Y a raíz de todo esto, pues yo, si tenía que salir a tomar vinos con la cuadrilla, salía con los escoltas. Formaban parte de la cuadrilla. Si tenía que ir a la sociedad gastronómica, que tenemos muchas aquí, a cenar, mirábamos antes, tomamos las precauciones, pero íbamos también efectivamente a la sociedad, ¿no? Es decir, que yo no me he encerrado totalmente en casa, iba a la redacción que tenía que ir, a escribir mis artículos, etcétera, etcétera. Reconozco ahora en Petit Comité que nadie no soy, me escapaba de vez en cuando, pero cuando venía a Madrid venía sin escolta, aunque casi me obligaron a tener también escolta en Madrid, cuando venía a la redacción, etcétera. A partir de ahí, hoy se está cortado, ¿no? No, No, nosotros no, estamos no pasa escuchando. nada, se le Vale, vale. escucha bien. Es que me ha aparecido vuestro teléfono. Es decir, que evidentemente cuando recobras la libertad es cuando te das cuenta que te ha faltado esa libertad, ¿no? Porque había casos que eran totalmente surrealistas. Surrealista fue, por ejemplo, que me pidieron estar conmigo miembros de la Vía Nanclares.
Ya sabéis que se sabía de expresos de ETA o presos de ETA que fueron expulsados y que aceptaron efectivamente hablar con gente de fuera. Y me llamaron un día. Fueron los mismos que hablaron con Maisabel Lassa. Maisabel Lassa, el asesino de su marido, habla después con Maisabel Lassa, gracias a esos encuentros restaurativos que se llamaban, ¿no? Entonces yo también un día fui a la cárcel porque hay exetarras, bueno, expulsados, pero miembros de la organización terrorista que querían hablar conmigo. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues yo me vence mi lado periodístico más que de víctima. A mí no me gusta mucho lo de víctima, pues en fin, es lo que ha tocado. Y me fui a la cárcel y estuve 2 horas hablando con siete taras enfrente mío. Entre ellos estaba Urrósolo, que era el principal jefe del Comando Madrid, que en los años 90 cometió muchos asesinatos, Carmen Guisasola, y hablamos 7 horas de la incongruencia, de la violencia que no servía para nada, del terrorismo, de la ETA de los primeros años que yo conocí en París, de la ETA del final del franquismo, de después del franquismo, de la democracia, y al final del encuentro, que fui con mis escoltas, que me esperaban fuera, 2 se acercaron y me dijeron, Gorka, escucha, somos del comando que te mandó el paquete bomba a casa, pero no participamos en la acción y te pedimos perdón. Entonces, claro, yo me quedé de piedra y les dije, bueno, yo lo que sí tengo que reconocer es vuestra valentía por haber dado efectivamente el paso que habéis dado. Es decir, reconocer el daño causado y hacer una autocrítica de vuestro pasado. Y eso tiene un gran mérito, y más cuando estás en la cárcel y cuando estás en una organización militar que se llama ETA, que es muy fácil entrar y muy difícil entrar. Entonces, desde fuera intentaría ayudaros y aportar el granito de arena. Y esos 2 señores, pues, ¿quiénes eran? Uno era Ivonne Echezarreta, me enteré más tarde, y el otro, Luis Carrasco. Los 2 que aparecen en la película de Maisabel Lassa, que eran el mismo comando que le mataron a su marido. ¿Y se puede perdonar? No, lo del perdón es muy relativo. Lo del perdón tiene para mí más connotaciones religiosas que otras cosas. Yo, más que el perdón, me interesa la autocrítica. Me interesa efectivamente el reconocimiento del error que hayas podido cometer. Ese es el verdadero perdón, porque el perdón es muy individual, es muy personal, y yo creo que es mucho más importante la autocrítica interior de cada uno, en este caso del victimario, frente a la víctima, que el pedir simplemente perdón. Cerramos con una pregunta de Ángela. Sí, yo le quería preguntar por su vida profesional como periodista, activista contra ETA. ¿Cómo ha sido esa etapa? ¿Cómo te preparabas? ¿Cómo enfrentabas esa función tuya, ese papel social? Bueno, porque tenemos una profesión que es maravillosa, que se llama periodista, ¿no? Yo, cuando os he dicho antes que soy una víctima privilegiada, es porque también soy periodista, ¿no? Un pobre obrero o un pobre persona que asesinan, o un guardia civil de 20 años que viene al País Vasco, que le han destrozado la vida a él y a su familia, es gente anónima. ¿Cuántos nombres nos acordamos efectivamente de víctimas de esta aparte de Miguel Ángel Blanco o Ara Jauregui por la película de Maisabel? No, yo he tenido las cosas muy claras. Mira, están tan claras que en el año 1983, que yo ya estaba en Cambio 16, que en la revista, que entré en el año 77 y he vivido en primera fila toda la democracia, los atentados de ETA, las primeras elecciones, todo, la entrada al mercado común, la política, los Aznar, Felipe González y compañía. No, yo tenía claro por qué en 1983 ETA nos amenazó. ETA nos amenazó en una carta diciendo que no estaba de acuerdo con lo que escribíamos mi hermano Ander, que era el delegado de la revista Cambio 16 en el País Vasco, y yo, y que nos teníamos que atener a las consecuencias. Entonces eso nos preocupó. Y fuimos a ver y a hablar con ETA a San Juan de Luz. Porque nosotros lo que escribíamos es que un crimen era un crimen. No era una acción separatista hecha por un Gudari. Un asesinato es un asesinato.
no es para liberar a Euskadi de la represión. Y hablamos con las palabras que hay, y el terrorismo es terrorismo. No es una banda ideologizada de separatistas amorosos de la libertad. Y todo eso no le gustaba a ETA. Entonces fuimos a San Juan de Luz, hablamos con un dirigente de ETA, Kepa, que no me acuerdo ahora el nombre, era uno de los dirigentes de la época, y hablamos con él y nos dijo una cosa muy clara. No, ya os hemos avisado, atentos a las consecuencias. Entonces era una amenaza clara. Año 1983. Volvimos preocupados aquí a casa, a Bilbao, a la oficina, a la delegación, pero a los 4 o 5 días recibimos otra carta que era firmado por, primero decían Ander, Gorka Landaburu y Josu Bilbao, que era el fotógrafo, estábamos en la delegación, sois unos comunistas, os metéis con Tejero, vais a morir, os vamos a quemar la delegación de Cambio 16, vais a desaparecer todos. Hitler tenía razón, firmado la AAA. Entonces, cuando tú recibes, y eres periodista, una carta en un sentido y en el otro en menos de 10 días, 15 días, no recuerdo el lapso de tiempo, pues la primera cosa que te viene a la mente es decir, bueno, pues igual estamos haciendo las cosas bien. E hicimos las cosas bien. Mi hermano fue el primer periodista que tuvo que salir por razones de amenazas duras también, pero estuvo de delegado en Barcelona y después de corresponsal en América Latina. Yo me quedé, pero con la convicción de que era el camino a seguir. Y porque yo tuve una educación francesa y sé lo que es la liberté, l'égalité, la fraternité y el respeto. Y entonces lo que sé también lo que es la intolerancia, el totalitarismo y los que amenazan y los que llevan pistolas. Y esa batalla al final, pues ¿cuál es la conclusión? No lo hemos celebrado ni festejado como tendríamos que haber festejado el final, pero ya nos bastó con decir hemos ganado la batalla. La democracia entre todos, no solamente las fuerzas de seguridad, la justicia, también la sociedad que reaccionó tarde, que estuvo escondida o con temor, con miedo, pero no estuvo a la altura de las circunstancias en ese momento. Pero entre todos, al final, ¿qué es lo que hicimos? Conseguimos la paz. Y esa es la paz que hay que celebrar. Pero la paz hay que celebrar y hay que defenderla día a día como la libertad. Porque uno se da cuenta cuando no hay libertad que se pierde fácilmente la libertad, pero que es muy difícil recuperar a veces esa libertad. Pues con esa reflexión nos quedamos, la verdad, y nos quedamos pensando y reflexionando. Gorka Landaburu, periodista, víctima de 2 dictaduras, la de Franco y la de ETA. Muchas gracias por atendernos a 10 años del agradable, porque siempre es agradable, final de la banda terrorista ETA. Muchas gracias por atendernos, de verdad. A ti, Carlos, y a ti, Ángela. Muchas gracias, hasta cuando queráis. Agur. Haikamutil jaikiadi uriadan miradi bainausia uriada gure horra bustiada Haikamutil. Y sobre este Haikamatul, esta maravillosa canción con la que hemos arrancado el programa y con la que volvemos a cerrarlo, nos vamos. 20 de octubre de 2021, a 10 años del final de la banda terrorista ETA. Esto es la historia de décadas en España. Una historia que nos gustaría dejar ahí, en el pasado. Siempre en el pasado. Queremos que sea pasado y nunca, nunca, nunca futuro. Por cierto, leía yo a Alberto Surio decir: los periodistas no nacimos para ser héroes. En realidad nadie nació para ser héroe. Las víctimas son héroes, pero sobre todo son víctimas. Y merecen el reconocimiento. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias por escucharnos.